te guste o no, vas a Pasar. transitar. ¿Cómo lo quieres transitar? ¿Lo quieres transitar con miedo a que si se va a morir todos los días? ¿Lo quieres transitar pensando que hicieron mal? ¿O lo quieres transitar pudiendo decir, esta es la realidad que vivo y estoy en paz con ella? Porque de 100%. todas maneras lo Va a vas pasar. a pasar. O sea, ¿cómo lo quieres vivir? Esto es Queerland, el espacio donde desprogramamos todo lo que nos dijeron que debías ser para que empieces a vivir como realmente eres. Soy Alo Mendoza, bienvenido a la tribu, comenzamos. Hola, hola mis queridos Queerlanders, gracias por juntarse a un episodio más de Queerland y hoy tengo un invitado especial, yo creo que fue de mis primeros amigos abiertamente gays. Quiero, antes de presentar al invitado, que se suscriban, que me regalen 5 estrellas, que compartan el episodio con quien crean que les puede resonar. Quiero presentarles a el señor Jorge Medina, bienvenido, ¿cómo estás? Querido señor, ¿de dónde? Nos conocimos al mismo tiempo, por favor, ¿no? Bueno, Eh, chavo, es- chavo ruco. Exacto, chavorruco. No, ¿cómo estás, querido? Me parece un placer, un honor y sobre todo un regocijo el podernos acordar de cómo nos hemos acompañado y de cómo nos hemos confrontado, porque me parece que eso es lo más interesante de una amistad, ¿no? Esta capacidad de poder diferir de formas de ver las cosas para poder encontrar algo más grande. Entonces, gracias por la invitación, gracias por este espacio, gracias por abrir la posibilidad de que nuestras voces se escuchen y sobre todo de abrir una posibilidad para poder escuchar estas voces, ¿sabes? Y eso me parece que es una de las cosas clave en la forma en la que podemos desarrollar nuestro pensamiento y la forma en la que podemos desarrollarnos a nosotros mismos. Súper, me encanta. No cabe duda que eres un gran publicista porque acataste muy bien el brief. Creo que sí, o sea, el objetivo de esta entrevista es básicamente como darle voz, o sea, yo como visualizo esto es básicamente el espacio que me hubiera gustado para poder escuchar cuando me sentía solo o cuando sentía que algo no andaba bien. Entonces, platícanos un poco de ti, Y, querido. y me Ay, parece que lo perdón. más importante es tener este espacio sin guía, ¿sabes? ¿Ya que voy sin guía, sin una agenda? Y eso es lo que más nos ha faltado en los medios de comunicación. Y me parece que además es el reclamo que hoy tenemos generacionalmente hablando, ¿sabes? Es el reclamo que podemos ver en Nepal, o puede ser el reclamo que podemos ver en México, es el reclamo que podemos ver en Estados Unidos, es el reclamo de decir, ¿qué pasa si por un instante somos auténticos, hablamos de lo que realmente nos duele o hablamos de lo que realmente ocurrió, de lo que realmente pasa, en lugar de tener una agenda, ¿no? O en lugar de tener un discurso completamente claro de hacia dónde lo queremos llevar. Así es que feliz de la vida. Te cuento de mí, publicista, sí, justo como lo dices, he encontrado en la publicidad una forma de poder crear realidades paralelas, alternativas al mundo al que vivimos. Y me parece que es una de las cosas más increíbles, porque sin darte cuenta incides en la cultura colectiva y incides en la forma en la que nos relacionamos. Y me parece que lo más interesante de la publicidad justo es eso. La hemos malentendido, ¿no? El otro día daba una conferencia en una universidad en donde me decían, es que la publicidad es consciente o es inconsciente, ¿no? Y le decía, no hay publicidad inconsciente. Para que llegues a algún punto, las marcas gastaron un chorro de dinero, o sea, un chorro de investigación, un chorro de cosas para poder lograr decir, vamos a salir con este statement o vamos a salir con esta marca. Me parece que la publicidad la debiésemos utilizar mucho más a nuestro favor y menos, de tenerla menos satanizada, ¿no? Sino entender que al final los que hacemos realmente publicidad entendemos que nos basamos en el consumidor y la pregunta que entonces nos tenemos que empezar a hacer es, ¿la publicidad es buena o el consumidor está permitiendo buenas cosas o malas cosas, ¿sabes? Perdóname, querido, ya me desvié un poco del tema. No, platícanos, porque además de publicista también tienes un lado como espiritual, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, fíjate que desde muy chiquito, cuando tenía 13 años, bueno, 13 años es cuando yo me doy cuenta realmente que soy homosexual, ¿no? Y cuando yo salgo del closet o yo le digo a mis papás, me gustan los niños y no las niñas, se hizo un revuelto en mi casa, ¿no? Y una de esos revueltos me llevan a una experiencia que transforma mi vida. Y es justo cuando tengo 13 años, bueno, cuando estoy cambiando perdón, de segundo secundaria a tercero secundaria, eh, el galán con el que yo tenía una relación, ¿no? Pues resulta que le llega una chava enfrente en una fiesta, ¿no? Y entonces me rompe el corazón, me emborracho,
en nivel ahogamiento brutal, o sea, totalmente ahogado, totalmente alcoholizado. Llegan mis papás por mí, se asustan, vomito toda la noche y mi mamá en su ansiedad, en su miedo, en su preocupación, pues me castiga mandándome a un retiro con mi papá al día siguiente que se iba a un retiro Huichol, que eran 2 semanas en la Sierra Huichola. Y cambia completamente mi realidad, ¿sabes? Consumo por primera vez peyote a esa edad y se transforma la realidad en la que vivo, se transforma la forma en la que me relaciono y sobre todo empieza a hacer sentido muchas de las cosas que yo veía o que yo pensaba de chiquito con una macrovisión mucho más clara o mucho más tangible, ¿no? De lo cómo lo vivían los indígenas huicholes. Sin duda eso fue no te diría un bastón, fue mi cuerda de vida, güey, ¿sabes? Fue realmente el poder saber que yo era o veía o percibía cosas diferentes y que había en alguna latitud del mundo alguien que me entendía o que por lo menos veía las cosas similares a como yo las veía. De ahí pues empieza todo mi proceso de autodescubrimiento, mi proceso de confrontación con la realidad, mi proceso, yo le llamo en terapia, ¿no? El proceso de tirar los héroes y replantearme a los villanos, ¿no? O sea, los villanos eran tan villanos, los héroes eran tan héroes y también en su momento, ¿qué tanto me quiero contar los villanos que me cuento y para qué me sirven contarme esos villanos, ¿no? Empiezo todo este proceso de autodescubrimiento con momentos muy difíciles. También es importante, ¿no? Que contextualicemos. Si te estoy hablando de hace 23 años, pues estamos hablando de un momento en México en donde la homosexualidad era más bien percibida como un riesgo y un riesgo no tanto hacia la sociedad, sino hacia las mismas personas homosexuales, ¿sabes? O sea, el ser homosexual representaba ser débil, el ser homosexual representaba ser eh, vulnerable de alguna forma o habría la posibilidad a ser blanco de ciertas circunstancias. Me parece completamente desproporcionado. ¿Por qué? Porque si analizamos la historia, nos podemos dar cuenta que a lo largo de la historia, pues grandes personalidades homosexuales han forjado la forma en la que vemos la realidad y la forma en la que nos relacionamos con la realidad, ¿no? Sin embargo, la percepción de la homosexualidad era más considerado una enfermedad, era más considerado una desviación, algo que tenemos que cambiar, que realmente un proceso de entender que la forma en la que nosotros amamos no es más que una forma completamente orgánica en lugar de impuesta, ¿sabes? Y me parece que eso es de las cosas más fuertes que tiene que ver con la homosexualidad, la forma en la que te tienes que aprender a amar a partir de tu capacidad de poder diferir con lo que te enseñaron. Súper, sí, me encanta. Y voy a quotear 2 canciones que me encantan, la de You Born This Way y I Can Love Me Better Than You Can. So, bueno, entonces me gusta mucho esta parte como cuando platicas de tirar los héroes y replantearte a los villanos. Y quiero aquí anclar un poco tu historia como de publicista. Si pensaras un poco, si hicieras como esta ecografía de qué te daba miedo cuando tenías 13 años hasta que completamente aceptaste tu homosexualidad, ¿qué percibías del exterior, no? ¿Cuál era como este insight o este dolor que tenías que nadie podía contestar? Mira, te cuento un poco del contexto de mi familia. La familia de mi mamá viene de un extracto social muy, muy barrio, ¿no? Le digo yo, de un extracto social de pocos recursos, de literalmente pelearse con las ratas por la comida, ¿sabes? Y eso los hacía, yo siempre digo, una familia de mataputos, ¿no? Una familia de extremista, de cabrones para poder resolver, pero Ujú, sin darse cuenta que al final pues, solo se basaban en su propia realidad. Y la familia de mi papá, completamente católica, de católica de la vela perpetua, para que me des una idea, o sea, diciembre, 24 de diciembre, se lee el Evangelio, ¿sabes? Se arrulla al niño Jesús, hay toda una tradición, ¿no? O sea, muy, muy arraigada con respecto al catolicismo. Entonces, pues estas dos realidades hacían un tsunami en mi cabeza
en donde lo que a mí más me ocupaba era qué iba a ocurrir conmigo, ¿sabes? O sea, dónde iba a quedar parado o en dónde iba a estar mi realidad. Entonces, si yo recuerdo a los 13 años, que además me parece algo muy curioso, porque si lo pongo en un paralelismo, lo que me daba miedo a los 13 años es algo que me sigue dando miedo hoy, ¿sabes? Es algo en lo que sigo trabajando hoy, es algo en lo que sigo descubriendo hoy, es algo en lo que al final sigo en este proceso de poder confrontarme para poder mirar y decir qué quiero sentir o cómo lo quiero vivir, ¿no? En ese momento, pues el miedo más grande tenía que ver con que me aceptaran, ¿sabes? Con que al final lo que se esperaba de mí fuera lo que yo estuviera cumpliendo o lo que yo pudiera estar pudiendo estar poniendo en la mesa. Y si hoy me voy a mi realidad, aunque ya no busco que me acepten o que me quieran mis papás, ¿no? Sigo buscando una aceptación, sigo buscando un proceso o me sigo confrontando este miedo, ¿no? El otro día estaba por dar una conferencia para un evento que teníamos con una asociación internacional de publicidad, ¿no? Y de pronto camino al evento me cacho diciendo, ¿y si no sé hablar bien inglés, ¿no? O sea, y si mis ideas no se van a sostener claramente y si realmente no soy, ¿no? Quien tendría que estar dando esa conferencia y hubiera alguien más mejor calificado o con mejor forma de poderlo expresar. Y me puedo dar cuenta que al final, pues regreso al mismo punto de esos 13 años, ¿no? El poder saber que lo que hago, lo que estoy poniendo en la mesa, está siendo suficiente con respecto a la expectativa que yo mismo he planteado de mí mismo. Claro, totalmente de acuerdo. Y creo que me identifico mucho con eso, porque estaba leyendo, un libro que me fascina y que a todos los gays les mando, que se llama The Velvet Rage, ¿no? Que habla como que mayormente, y creo que toda la humanidad tenemos este tema de la vergüenza, ¿no? O sea, al final sentimos que no nos van a aceptar por algo intrínseco de nosotros. Y es evidentemente, yo me identifico mucho contigo cuando dices que creciste en una familia católica. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela en primaria, yo le pedía a Dios que me quitara lo gay, o sea, porque no quería que me castigaran, ¿no? O sea, como que si pedía un deseo en mi cumpleaños, le pedía quítame lo gay. Es que si Entonces, realmente me amas, o sea, no quiero esto, ¿no? O sea, no quiero claro. vivirlo así. Claro, claro, claro. Y me peleé con la iglesia por mucho tiempo, pero, o sea, es vergüenza, ¿no? Porque al final yo decía, a ver, el mundo a mi alrededor, o sea, si yo veía las personas gays que había a mi alrededor, o sea, tenías como a un Maniwis, tenías a Fabiruchis, o tenías personajes que eran súper Que ni, caricaturizados, que se burlaban, o sea, que no eran respetados como que ni siquiera eran protagonistas. reales. ¿Estás de acuerdo? O Ujú, sea, al final del claro, día, Piruchis, o sea, vivía en una realidad y era otra persona, aunque todos sabíamos que era la otra persona, él se vivía en otra realidad. Y de nuevo, eso es lo que se vuelve complejo, porque lo platicábamos hace ratito, ¿no? Sí, quizás Ricky Martin para mí era mi ídolo, ¿no? Y quizás inconscientemente o en lo profundo se sabía o sabíamos que era homosexual y era parte de lo que nos hacía admirarlo, pero ¿qué tanto realmente podía admirar a alguien que ni a él mismo se aceptaba? ¿Sabes? Que ni a él mismo podía hablar abiertamente de quién era y me parece que eso es justo lo que es interesante en esta nueva realidad, ¿no? Cómo caen estas parafernalias de lo que se esperaba que el hombre o la mujer fuera, ¿no? claro, totalmente de acuerdo. Y cómo al final empezamos a crecer, o sea, porque al final el síndrome del impostor, que es algo como que yo he platicado con muchas personas gays que conozco, es mucho más grande. O sea, yo alguna vez platicaba con una amiga que es bi y me decía, a mí me gustaría tener la seguridad que tiene ese hombre cis, o sea, ese hombre cis blanco puede Claro, claro. pararse enfrente de un crowd a decir la estupidez más grande, pero ese hombre está seguro. Y al final creo que el hecho de nosotros haber crecido detrás de una máscara y de decir, oye, pues yo tengo que crear este espejo o yo tengo que crear esta máscara, que al final era un closet de vidrio, ¿no? O sea, al final yo creo que la mayoría de la gente podía percibir que no era 100% real, pero a ti te estresaba mucho el querer formar Hacer esta... contigo, porque Ujú, eso, o sea, me gustaría tocar dos puntos, ¿no? O sea, déjame los anoto para, o sea,
Closet de vidrio. Em, o sea, el otro día platicaba con una socia, ¿no? Que está, una gran terapeuta vive en Estados Unidos. Y entonces platicábamos y decíamos, es que el conflicto del ser humano es que nos enseñan que nuestros valores de amor provienen de la capacidad de traicionarte, ¿sabes? O sea, nuestros papás cuando vamos creciendo, en lugar de enseñarnos a tener un pensamiento propio, a tener una forma de pensar propia, a poder discernir, a poder pelearnos, a poder diferir, nos enseñan que la forma de amar es traicionar lo que pensamos, traicionar lo que queremos, traicionar los impulsos que tenemos para poder ser amados, ¿no? Y para poder amar, o sea, porque si no, entonces no amamos, ¿no? Entonces, si a esa primera traición que venimos históricamente, porque te voy a poner un ejemplo, ¿no? Los asiáticos lo viven completamente diferente. Los asiáticos no se traicionan a sí mismos en su familia porque el proceso sistémico, cultural es completamente diferente. Sin embargo, en toda América, en toda Latinoamérica, sobre todo en la parte hispanoamérica, ¿no? Toda esta parte cultural de habla en habla española, Ana. no, o sea, no quería ser repetitivo, nos enseñan que la forma que realmente amamos es cuando mamá dice, es que si me amas, pórtate bien. Es que si realmente quieres ser un niño el más bonito de todos, pues entonces deja de hacer berrinches, deja de expresar esa emoción, deja de sentir eso que estás sintiendo. Eso está mal, ¿sabes? Y cuando vamos creciendo, conforme nos vamos haciendo a la idea de que no queremos ser lo que nuestros papás son, pues al final del día choca esta primera traición, o sea, la razón por la que me traicioné, que fuiste tú, con al final del día el sentir que ni siendo nosotros nos van a amar. Y me parece que eso es una de las cosas más confrontantes de ser homosexual. El ser homosexual para mí, el proceso más difícil no es que los demás te acepten, es que te aceptes, es que te puedas conocer al punto de poder decir, esto es lo que soy y esto es lo que puedo poner en la mesa. Ni más ni menos. No sé si me alcanza para mucho, no sé si me alcanza para poco, pero es lo que tengo, es para lo que me alcanza. Y desde ahí, ¿qué queremos hacer? ¿Sabes? El poder reconocer cuáles son esas virtudes y defectos que traemos en la mesa es lo más rudo de ser homosexual, porque representa el tirar la idea de la expectativa o de muchos procesos inconscientes de traslado de responsabilidad de nuestros padres a nosotros. Claro, y, o sea, creo que cuando platicamos antes de empezar, o sea, yo te decía que, a ver, creo que espiritualmente nosotros elegimos encarnar en este plano físico como personas queers o como que no íbamos a encajar. Y creo que el mensaje que vienes a aprender es un poco el amor incondicional. Y cuando lo estudias desde amor incondicional, tú crees querer, ¿no? O sea, querer, o sea, necesito que alguien me quiera y alguien que me acepte incondicionalmente, pero nadie lo va a hacer si tú no lo haces. Entonces, por eso te vuelves migajero. O sea, por eso no aprendes a aceptarte en todas tus facetas porque al final crees que tienes que cumplir un molde para que te quieran. Y me parece que incluso el hecho de poder decir somos migajeros es estar en paz con ser migajeros, ¿sabes? Es estar Claro. en paz con decir, pues sí, güey, o sea, al final, no sé si bien o mal, me enseñaron que tenía que buscar el amor de la gente, o aprendí que tenía que buscar el amor de la gente. No sé si bien o mal. Ahí estoy, esa es mi realidad. ¿Qué quiero vivir con ello? ¿Sabes? ¿Qué quiero hacer con eso que soy? Porque sí, coincido contigo, me parece que el ser homosexual, más allá de si podemos decir si se hace, se nace o se hace, ¿no? Me parece que el ser homosexual es igual que elegir a los papás con los que eliges. Es decir, yo creo que cuando vamos a bajar a la tierra, ¿no? O cuando vamos a bajar a esta realidad, tienes un sinfín de posibilidades. Y si quizás si lo pudiera llevar a una parte, a una imagen, me imagino como si fuera un hangar de aeropuerto, ya sabes, una sala de salidas en donde en cada puerta está una televisión con la foto de tu papá, ¿no? Con la información de tu papá y con la información de tu mamá, y abajo
todos los posibles conflictos a los que te vas a confrontar en esa mezcla, ¿no? Y todo lo que implica llegar a ese sistema y después vas a la siguiente puerta y está lo otro, ¿no? Y a la siguiente lo otro. Y tú eliges en qué puerta bajar, o sea, tú eliges cuál de todas las posibilidades es la mejor forma en la que tu alma se va a refinar y va a adquirir las experiencia necesaria que está buscando, ¿sabes? Y me parece que el poder aceptar que elegí a la mamá y al papá perfecto para que mi alma pudiera desarrollar las habilidades necesarias que necesitaba para poder encontrar esa evolución en el momento perfecto, se vuelve el poder aceptar de dónde vengo y al poder aceptar de dónde vengo puedo tomar todas las herramientas que vienen del bagaje que ya me fue heredado y por el cual escogí esta familia y por el cual escogí este punto de encarnación en este preciso momento. No sé si ya me estoy yendo un poco a lo, No, 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 me encanta, me encanta. no, No, sí, y y me parece que eso es lo rudo, retomando el tema del closet de cristal, ¿no? O el closet de vidrio, porque al final, si elegiste a la mamá y al papá perfecto, sin importar si se equivocaron o no se equivocaron, para poder encontrar o descubrir quién eras, pues entonces realmente el closet no existe más que para ti. Para lo que hay que romper es la expectativa que tú solito aceptaste con respecto al implante o con respecto a esto que te transfirieron tus padres. Y que no se vuelve otra cosa más que el que ellos buscan ser la mejor experiencia de sí mismos, aunque con eso implique llevarte entre las patas, no, ¿sabes? y creo que al final, hablando como de este amor incondicional, o sea, es literal aceptar lo que es desde todas las formas, porque al final vemos el amor como, okey, te voy a querer, porque así lo aprendimos, te voy a querer, retomando lo que tú decías, te voy a querer siempre y cuando seas el niño más bonito y el más estudiado y el que tengas mayores calificaciones, pero de pronto, si eres burro y si eres rebelde, no te voy a querer. Entonces, creo que al final el mensaje de esta cosa, y no todo fue malo en la Iglesia Católica, porque me regalaron una frase que me quiero tatuar, que dice: "Conócete, ámate y obra en consecuencia". Y literal, no podemos llegar a amarnos o a obrar en consecuencia, porque no nos queremos conocer. O sea, al final, y voy a volver a quotear, una canción de Miley Cyrus que dice, o sea: "Sometimes I'm lazy, I get wrong", o sea, just an ordinary girl. Tienes que aprender a verte en todas tus facetas y amarte para actuar en consecuencia. Y me parece que una de las cosas más fuertes de crecer es el darte cuenta, el poderte hacer responsable de tus acciones y con eso de la realidad que vives, ¿sabes? O sea, me parece que sí, tengo un chorro de chavitos en terapia, ¿no? Y entonces les digo, no conozco al día de hoy un papá que diga, quiero hacer esto por chingarme a mi hijo. Quiero hacer esto para que le duela a mi hijo. Quiero hacer esto para que tenga una vida miserable mi hijo, ¿sabes? La mayoría de nuestros padres y la mayoría de los seres humanos actuamos por miedo a la historia que nosotros tenemos en nuestra propia cabeza. Claro. Y, y el poder comprender esto es saber que aun cuando mis papás me llevaron a terapias de conversión, era porque me amaban, era porque en su realidad la posibilidad de ser homosexual era mucho más dolorosa y mucho más peligrosa, ¿sí? Que el exponerme al riesgo de esa terapia de conversión. Y me parece que eso es amor. Me parece que cuando comprendes que lo que hizo el otro no fue más que la mejor versión o la mejor manera que tenía para resolver el conflicto, te dejas de pelear con la historia y realmente comienzas a poder tener con qué construir una realidad diferente. Y el hecho de saber que, como dices, ¿no? Que estoy loco, ¿no? El hecho de saber que me conozco lo suficiente para poder saber hasta dónde llego es lo que es interesante. Tenía el otro día con una paciente que acaba de dejar el alcohol, ¿no? Le decía, mientras hoy dejes de beber
por miedo al alcohol, el alcohol sigue Teniendo el manejando, poder. ¿sabes? Y la única forma de que deje de manejar tu vida es al momento en el que te sepas autorregular para poder saber y decir, me tomo una copa y no me emborracho, o elijo no tomarme ni una copa, pero no porque no quiero emborracharme, sino porque me sé conocer para saber que con esa misma copa no voy a poder contenerme. Y eso es la conciencia. Y me parece que es justo, si lo llevamos a lo que estamos platicando, es el hecho de poder decir, no hay forma realmente de ser auténtico a menos de que estés dispuesto a dinamitar aquello que creíste que tenías que cumplir para poder ser amado. Y eso me parece que es de valientes y me parece que si lo confrontamos con el hecho de la homosexualidad, por eso los homosexuales quizás llegamos a ser más reconocidos en ciertos ámbitos o más aplaudidos o más vistos, porque estamos dispuestos a romper esa idea, ¿sabes? Ese closet de cristal a una muy temprana edad, porque si no, nuestra salud mental está de por medio, nuestro proceso de sobrevivencia está de por medio, ¿sabes? Entonces, Sí. me parece que uno de los puntos más relevantes a poder debatir el hecho es no es que los demás te acepten o no te acepten, es qué tanto tú generas evidencia para sentirte rechazado o no, qué tanto tú generas evidencia o qué tanto tú estás buscando contarte la historia necesaria para poder validar lo que tú elegiste o lo que tú asumiste de chiquito, ¿no? Entonces, sabiendo que el cerebro lo que busca en el 80% del tiempo es eficiencia, sabemos que va a tender a completar las historias, ¿sabes? Sabemos a que va a tomar un elemento, ¿no? Yo pongo un ejemplo siempre, ¿no? Si tu novio te era infiel y cada que te sentabas volteaba el teléfono, güey, la próxima vez que te sientes con un galán y voltee el teléfono, tu Lo cerebro vas va a a... detonar todos los mecanismos de defensa para decirte este es igual, este es un cabrón, te va a poner el cuerno. Y a partir de ese momento, hasta que no demuestres lo necesario, vas a buscar la evidencia para decir, ¿ves cómo sí? ¿Ves cómo me está siendo infiel? ¿Ves cómo no me ama? ¿Ves cómo no quiere estar conmigo? ¿Ves cómo se está? Sí, y hasta que lo vuelvas una realidad, hasta que tengas la evidencia contundente para volver a esa realidad. Y la pregunta es, ¿esa era la realidad real o la construí para tener razón de que entonces nadie me podía amar, ¿sabes? De que entonces nadie podía estar conmigo, de que entonces el que me amaran representaría que tenía que pagar un precio muy alto. Total, total. Bien dicen que qué prefieres, tener la razón o tener paz. Y ahora quiero Es bien preguntarte, ay, difícil, ¿sabes? Porque claro, el paz implica estar dispuesto a entrar a una tormenta, ¿sabes? A un infierno para poder abrir las jaulas de todo lo que encerraste y poder bailar con esos monstruos y poder bailar con esa realidad. Estoy obsesionado con Frankenstein. ¿Ya la viste? no, no lo he visto. Obsesionado, güey. Me parece que es un güey que tiene una capacidad de poder retratar el inconsciente del ser humano de una manera tan tangible y poder mirar el que la criatura o aquello a lo que tanto le tenemos miedo no es más que un niño chiquito asustado que no sabe cómo manejar la realidad. Me parece que es clave, así es que cuando la veas lo platicamos, pero porque no te la quiero Sí. spoilear, pero Me es encanta, y creo que tenemos un episodio pendiente hablando del niño interior, como la mayoría de las veces las decisiones de tu vida las toma tu niño interior herido, pero creo que solo tenemos un episodio completo para hablar de eso, pero me encanta esto que y de la mencionas. proyección de la historia, ¿sabes? Del Ujú. tener razón de cómo me quiero contar la historia. Y me parece que lo más fuerte de ser adulto es r- hacernos responsables de saber que si vives en la realidad que vives, es porque así la has elegido, es porque así la has querido construir. Y, y a la vez, ¿no? Hablaba con mi terapeuta,
sé cómo funciona el juego, sé que todo es mi cabeza, sé que todo es una proyección, lo sé. Y aún así me sigo peleando con el juego, aún así me sigo queriendo pelear con mi pareja porque no me sentí reconocido, porque no me sentí visto, porque no me sentí amado, porque me vio feo, porque cuando quizás el güey ni me topaba en ese momento, ¿sabes? O sea, quizás el güey venía Claro. pensando no mames, tengo que limpiar la arena de los gatos. Y entonces hizo una jeta y yo ya me estoy haciendo una historia de claro, porque me vio a mí, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque... Y era lo que te decía cuando empezábamos, ¿no? El poder reconocer que sigo luchando con eso que en su momento me llevó a mis peores infiernos, que sigo confrontándome todos los días a mi propia forma de enjuiciarme, a mi propia forma de exigirme, a mi propia forma de obligarme a las cosas, ¿no? Alguna vez hace muchos años lo platicábamos tú y yo, ¿no? Y te decía, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de lo que me excluí, de lo que me sacrifiqué, de lo que me abusé, con tal de tener la trayectoria profesional y con tal de construir lo que hubiese construido en su momento. La única cosa que yo me voltearía a decirme a mí de chavito es, nada es para siempre. O sea, nada es tan definitivo, nada es tan importante, nada es tan de vida o muerte, ¿sabes? Nada es tan gris, tan negro, tan blanco. Tómatela leve, güey, relájate, disfruta el paso, disfruta el camino, disfruta ese quiebre, disfruta ese dolor, disfruta ese momento de miedo, porque en esos momentos realmente está la vida, en ese aprender a disfrutar el, puta, otra vez me siento rechazado, otra vez me siento criticado, otra vez me siento expuesto, otra vez me siento, y poder detener y decir, y neta, 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 te están rechazando, neta, 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 te están exponiendo, neta, 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 te están, neta, o así te lo quieres seguir contando. Y aquí quiero tomar un ejemplo, porque muchas veces, y esto o sea, de las cosas que más me ha ayudado a avanzar en mi proceso de autoconciencia, que creo que también era algo que platicábamos, era las leyes universales, ¿no? Entonces ya nos estamos yendo espirituales. Creo que nadie conoce esta parte mía espiritual, pero Ya saliendo sé, del closet. y recuerdo mucho una vez en tu casa que yo llegué y te dije, güey, ¿por qué todo está etiquetado? ¿Te acuerdas? Y todo estaba lleno de post-its. Y me dijo, porque así me obligo a recordar. Y dije, claro, así cuando volteo y veo el refri, no me queda de otra más que conectarme con esa ley universal o con ese proceso para poder saber que estoy creando esa realidad. Me acuerdo mucho de esa plática. Sí, no, y, o sea, pero creo que todo es ley de correspondencia, o sea, de la ley que estoy más enamorado en este momento es de la ley de correspondencia, porque como es adentro es afuera, y muchas veces nosotros proyectamos lo que nosotros rechazamos de nosotros mismos en otras personas, entonces creo que muchas veces, alguna vez me dijeron, don't blame the player, blame the game, y tú eres el game, o sea, tú eres la persona que más se rechaza, la persona que más culeres con uno mismo es uno mismo, entonces revisa tu narrativa. Tengo una teoría, ¿no? Y es, no hay forma de que veas algo que no conoces. Ujú, ¿Estamos de acuerdo? O sea, ujú, ujú. un Ni niño para de bien A. ni para mal, o No, sea, no, no existe, no lo puedo ni ver. Sí, o sea, un niño de África. Un niño de África que nunca ha estado expuesto más que a lo que su tribu hace, dice, come, etcétera. Ese niño conoce el hambre. no. Güey, come lo que tiene que comer, hace la vida que tiene que hacer, vive la realidad que tiene que vivir. ¿Cuándo conoce el hambre? Cuando llega el occidental, ¿no? Y le lleva un Snickers y entonces el niño come el Snickers y de ahí toda su vida va a pasar hambre. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya Sí, sabe lo que es comerse un Snickers, ya sabe lo que es tener comida de más, ya sabe lo que es tener claro. un exceso exceso de calorías, ¿no? Un exceso calórica ya en tu cuerpo que te hace que no. Perfecto. Cuando tiene hambre, el conflicto es que se está centrando o su atención está en aquello que no tiene. Por lo Ujú, tanto, va a seguir creando más de lo que no tiene.
porque ahí está su foco. Pero el verdadero punto es que con lo que se está conflictuando no es que no lo tenga, sino que ya lo tuvo. Entonces, ¿por qué no centrarse en las veces que ya lo tuvo para que entonces lo que proyecte y lo que se cree sea más de lo que ya tuvo? ¿Sabes? Y Total. esto me lleva entonces al hecho de decir, si yo elegí la puerta, ¿no? De avión por la que bajé con mi mamá y mi papá, con los sistemas de mi mamá y de mi papá, y en mi realidad estoy viviéndome de una forma abusiva, es porque en algún punto de mi existencia ya tengo la experiencia de sentirme completo, pero como no la reconozco, como no la quiero ver, entonces proyecto aquello que me va a llevar a poder reconocer lo que ya tengo. El Claro. conflicto del ser humano es que nos seguimos centrando en lo que no tenemos porque nadie nos enseñó a que el verdadero combustible era lo que ya teníamos. Y esto me parece interesantísimo porque somos el único animal, el único que no aprendemos del error, solo Total. aprendemos del acierto. ¿Sí? O Total. sea, mientras un caballo ve una cerca eléctrica, se acerca, se da un toque y en su perra vida se vuelve a acercar a la pinche cerca, porque no hay manera, güey. O sea, ya la pasé muy mal, ¿sí? Ujú. El ser humano toca la cerca y dice, ah, sí, güey. A ver, y si paso por abajo y si me vuelve a dar toque, ah, sí, güey. Y si raspo un poquito y me paso más por debajo, hasta que logre estar del otro lado. Pero el verdadero aprendizaje se obtiene cuando tengo dopamina y serotonina en mi cerebro que me lleva a generar ciertas conexiones neuronales. El conflicto es que culturalmente hablando nos han enseñado que lo que nos da combustible no es lo positivo, sino es lo negativo. Y entonces nos enseñan a centrarnos más en lo negativo, nos enseñan más a centrarnos no en que yo lleve 10 en la clase de arte y lleve 5 en matemáticas y entonces me quitan el arte y me meten a estudiar 10 horas de matemáticas porque ahí es en donde estoy mal, ahí es en donde me cuesta trabajo, ahí es en donde tengo que mejorar mis skills. Total, y creo que al final todos estamos entrenados a sostener estas cosas como de lack, o sea, como todas estas narrativas de desvalor, porque al final siempre estamos valorando más o el futuro o el pasado, pero haciendo mucha conciencia, lo único que tienes en este momento es el presente, y el presente es perfecto, porque en este momento no estás experimentando nada de lo que te va a pasar en el futuro, ni nada de lo que te va a pasar en el pasado, pero creo que el cerebro está wireado de esta manera que se vuelve impresionante. Pero creo que una de las cosas más interesantes de entender del cerebro es que todo compensa, todo. O sea, el cerebro busca, es una máquina tan perfecta que lo que busca es este equilibrio perfecto, ¿no? Y entonces, si el síntoma que estamos observando es de depresión, es porque el cerebro lo que realmente está compensando es ansiedad. O sea, Ujú, lo que ujú. realmente está ocurriendo en el cerebro es que tiene tanto miedo del futuro que no sabe qué vergas hacer y entonces se va a los recursos del pasado para poder intentar equilibrar este regalo, ¿no? Este presente del que estamos hablando, ¿sabes? Ujú. Y lo que estamos experimentando es depresión. Entonces, lo que el cerebro, o sea, si lo que está es el símbolo, si el síntoma es ansiedad, entonces el cerebro lo que realmente está buscando, no, eso ya te lo expliqué al revés, la depresión, lo que realmente el cerebro está buscando es este punto de Salida del decir, pasado. necesito moverme del pasado, necesito moverme de esto y la única forma que tengo de moverme es yéndome hacia el futuro. Pero me parece que lo que más deberíamos de aprender es a entender que no existe que no hay una meta a la que hay que llegar, que la verdadera meta es el camino, ¿sabes? Lo que hay que aprender a disfrutar es el camino, es el hecho de decir, ok, otra vez me estoy sintiendo abusado. ¿Realmente me están abusando? ¿Realmente me quiero seguir contando esa historia? ¿O lo único que necesito es darme cuenta que al final en esa traición o en esa decepción o en ese abandono,
con lo que me estoy confrontando es con aquello que yo ya no necesito o con aquello que yo no he podido mirar para poder reconocer. Claro, no rechazar los triggers, sino indagar en el trigger que estás viendo. Y saber que el trigger va a seguir existiendo, ¿sabes? O sea, yo siempre digo, cuando era chiquito, ¿no? Cuando era todavía no adolescente, preadolescente, abusó un primo de mí, ¿no? Ujú, Y yo sé que el abuso va a ser una constante en mi vida. Y no importa cuántas veces le gane, no importa cuántas veces lo venza, no importa cuántas veces lo trate en terapia, no importa cuántas veces haga ceremonias, no importa desde dónde lo toque, ¿sí? Cuando el abuso vuelva a llegar, va a tocar con la misma fuerza la puerta, va a tocar con el mismo impulso, no va a tener piedad, no va a decir, ah, no, ya viene cansado porque ya trabajó el abuso los últimos 7 años de su vida y entonces ahorita ya está listo para que yo lo pueda hacer más amoroso. No, el abuso va a llegar con el mismo ímpetu, el mismo impulso, la misma fuerza, porque es parte de lo que yo he reconocido como ese combustible. Entonces, el punto no es pelearme cuando llega el abuso con el abuso, sino es poder respirar y decir, ¿y realmente están abusando? O sea, a claro. ver, o sea, ¿realmente existe esa realidad como te la estás contando? O no puede existir otra forma de verlo, ¿sabes? Hago mucho un ejercicio con mis pacientes que se llama escenario positivo, ¿no? Y es, ok, escribe todos estos escenarios negativos que vivencias. Ya están bien escritos como cuentos, perfecto. Ahora pásalos a positivos, ahora pásalos a un escenario divertido. No se vale cambiar las circunstancias. O sea, si abusaron de mí, el abuso sigue estando, pero ¿cuál es el output y la forma en la que tengo para lidiar con él? Entonces es lo importante. Yo no importa qué hagan, no voy a dejar de ser un niño abusado. Lo que sí puedo tener son herramientas para reinterpretar ese abuso y poder darle un significado o una fuerza completamente diferente. Total, cambiar la narrativa, 100%. Oye, a ver, escucho, la verdad, algo que siempre he admirado de ti es la capacidad de herramientas que tienes y cómo le das la vuelta a las situaciones. Si pudieras decirnos, o sea, si tuvieras una persona frente de ti, ya sea un amigo o sea uno de tus pacientes, platícanos un poco como tu journey hasta llegar a este nivel de conciencia de ser víctima, a tener como esta parte de reempoderarme a través de la narrativa. Me parece que lo más importante en el proceso de autoconocimiento es el poder reconocer que el enemigo no es tu inconsciente, que el enemigo no es lo que accionas de forma autónoma o de forma automática. Tu inconsciente simplemente es el mejor aliado que tienes para lograr tu sobrevivencia, porque ese es su objetivo. Su objetivo es poder traerte hasta donde estás y no lo ha hecho mal. O sea, si estás vivo, no lo ha hecho mal. Tiene evidencia de que funciona. Me parece que lo más importante para poder cambiar o darle vuelta al rol de víctima a volverte responsable es poder hacer las paces con ese inconsciente, hacer las paces con esa historia, hacer las paces con esa reacción que tienes cuando alguien abusa de ti, para poder decir, ok, esto es lo que más me suma, esto es lo que más me lleva, esto es lo que más me construye, esto es lo que más me aporta. Y si la respuesta es no y somos seres pensantes, ¿qué estoy haciendo para detenerme y hacer algo diferente? ¿Sabes? Y me parece que eso es la conciencia. Mi mamá tiene una frase que amo que es, esto no te quita lo pendejo, esto no te quita lo humillante, esto no te quita lo abusivo, esto no te quita lo abusado, esto no te lo quita, ¿sí? Lo que te permite es moverte más rápido del lugar, lo que te permite es poder conectar, poder confrontarte, poder reaccionar, poder descubrirte, cacharte con las manos en la masa y poder decir, esto es lo que más, o sea, esta es la proyección o la versión que más me suma, que más me gusta, que más quiero. Sí, perfecto, dale con todo, güey, hasta donde tope. No, ok, pues entonces detente y Actúa qué quieres diferente. crear, ¿sabes? O sea, y quizás
siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Quizás cuando te ponen a elegir entre A y B y según tú, A es igual a siempre y tomas B y te das cuenta que el B era realmente la decisión de como siempre, no es pelearme con el como siempre, estoy diciendo, claro, no es otra vez elegí mal, no, es poder detenerme y decir, ok, ¿qué sí hice diferente? ¿Qué sí se movió diferente? ¿Qué sí proyectó diferente? ¿Qué de esa realidad me quiero quedar? ¿Qué de esa realidad me suma, me hace una mejor versión de mí? ¿Y qué de esa realidad no me suma y qué quiero hacer con ella? ¿Cómo la quiero transformar? ¿O en qué la quiero transformar? ¿Sabes? ¿A qué la quiero llevar? Me parece que la conciencia no es el tener la vida resuelta, sino es tener la capacidad de poder detenerte y cuestionarte y poder decir, ¿hacia allá voy o no? ¿No? Tengo una paciente que dice, es que cada que vengo contigo es como creer que todo va bien y darme cuenta que hay un chingo de cosas que no son lo que yo quería. Y le dije, justo, y el objetivo de terapia no es que las cambies o no, es que te cuestiones, es que digas, si es lo que quería, o sea, si yo quería un amor como el de mi mamá y el de mi papá, codependientes, obsesivos, abusivos, eso es lo que más me suma, o pues sí, en este punto y no en este, ok, ¿cómo lo transformo para que se vuelva algo funcional, para que me parece que una de las cosas más importantes del ser humano, o de donde hemos perdido la humanidad, es la capacidad de poder elegir, la capacidad de poder accionar, la capacidad de poder cuestionarnos y poder decir A o B, porque nos lo van quitando desde chicos. Y una de las cosas que a mí más miedo me da del proceso tecnológico, por ejemplo, con los Apple Vision, es ya ni siquiera voy a ver la realidad que yo quiero ver, sino voy a ver la realidad que tú me quieres proyectar, ¿sabes? Y al final, pues sí, es lo mismo que haces con mamá y papá, pero pues se supone que mamá y papá lo que ¿Te están quieren? buscando es evolución, ¿no? Total, total. No sé si contesté tu pregunta con Creo que al final me queda claro un poco la conciencia. Lo que creo que me gustaría saber un poco como para ir concluyendo es, ¿qué herramientas te llevaron a elevar tu conciencia? ¿No? O sea, al final hay varias cosas que se pueden probar para testear, para elevar la conciencia, pero ¿qué te ha ayudado a ti en tu proceso personal para subir tu conciencia o para llegar a no este punto? pelearme con el resultado, no pelearme con la proyección, no pelearme con lo que sea que esté viviendo, para poder decir, ok, si lo estoy viviendo es por algo, si lo estoy viviendo es porque hay algo que tengo que aprender. Hay una entrevista que justo vi esta semana de Guillermo del Toro, en donde un periodista se ve que con maña, ¿no? Le quiere sacar una declaración con respecto al actor que canceló Ujú, el protagónico, creo que a semanas o meses antes de iniciar la filmación. Y entonces el periodista le dice, bueno, pero ¿no sentiste como un fracaso que este güey no entrara? Y Guillermo del Toro le contesta y le dice, mira, dada mi trayectoria, dada mi experiencia, dado los resultados o las películas que he creado, hoy te puedo decir más que nunca que sé que cuando algo sale mal es porque va a salir mejor. Es porque lo que viene va a sumar mucho más a la peli que la idea original. Y me parece que es una filosofía de vida increíble, güey. ¿Por qué? Porque sin duda, si yo tengo una relación contigo, ¿no? Y esta relación de pareja sale mal, no era donde los dos esperábamos o teníamos la expectativa de que fuera, no quiere decir que no me ames, no quiere decir que no me quieras, no quiere decir que yo no te ame, no quiere decir que no te quiera. Simplemente quiere decir que lo que sea que viene adelante es mejor. nos va a sumar más de lo que hoy nos estamos sumando. Y me parece que eso es un acto de amor, el poder terminar una relación y decir, es que cuando estoy contigo no estoy siendo mi mejor versión y no te estoy impulsando a ser tu mejor versión, es la mejor forma de terminar una relación, porque no es que te odie, no es que no te quiera, no es que no te ame, no, simplemente puedo reconocer
que desde el lugar en donde estoy hoy y el lugar en donde estás tú, el resultado que estamos teniendo no es el mejor y no me voy a pelear con el resultado, lo voy a poder mirar, ¿sabes? Hay un maestro, el Pochilingas, Alfonso Ruiz Soto, que dice, el principio de realidad es básico. ¿Y cuál es el principio de realidad? Las cosas son como son, te gusten o no, las entiendas o no, las comprendas o no, las puedas ver o no, así son, ¿no? Punto, güey. O sea, si yo te digo que el cielo es rojo, pues el principio de realidad para todos es, o este es loco o está loco, Ujú, porque no es ujú. rojo, es azul, ¿sí? Nunca vamos a saber si mi azul es igual que tu azul, porque tu principio de realidad es diferente a mi principio de realidad. Pero hay un principio de realidad que existe, ¿sabes? Las piedras son duras y el agua es mojada. No importa qué hagas, cuando llegues a una piedra va a ser dura, güey. O sea, es la realidad, ¿sabes? Y quizás la podemos definir como puntiaguda o granosa o lo que queramos, pero es dura. Estoy siendo claro. Entonces, Ah, me parece que una de las herramientas que a mí en lo personal más me ha funcionado y que más me ha ayudado compartiéndolo con mis pacientes es eso, es el no te pelees con el resultado, no te pelees con la circunstancia solo se acomodó para que tú pudieras mirar quién estaba siendo tú. La verdadera pregunta que te tienes que hacer es, ¿quiero seguir haciendo eso o no? Esa es la total. verdadera pregunta. Total, y acompañarte en el proceso, porque creo que muchas veces al estar y este es un aprendizaje de la ayahuasca, donde, puta, saliendo del peor trip de mi vida, como que salí feliz porque dije: "Guau, o sea, nadie me acompañó a transitar esto, o sea, nadie me acompañó a transitar esta incomodidad, yo solo pude con esta incomodidad", y creo que muchas veces nos abandonamos en el proceso de transitar la incomodidad, porque al final estamos queriendo cambiar la realidad y entonces la mente se está yendo a pelear con otras cosas y al cuerpo, que es el que está sufriendo, lo estás abandonando. Entonces creo que acompañarte en tus decisiones, pa mal o pa bien, vas, o sea, y puedes cambiar. Creemos que el enemigo a declararle la guerra es el de enfrente, sin darnos cuenta que al verdadero amigo, o sea, al que realmente con quien realmente nos tenemos que o sea, hacernos amigos, no es con el de enfrente, es conmigo, es con la forma en la que yo mismo planteo la realidad que vivo. Y de nuevo, no es que eso sea bueno o malo, simplemente es, así es, ya, it's a fact. ¿Qué quieres hacer con eso? Es lo que es importante, ¿no? O sea, Total. le decía a una paciente, ¿no? El otro día, imagínate que tu inconsciente ya, o sea, está jodido, güey, o sea, está enfermo, está roto y ya proyectó un momento en donde estás a punto de estar en una violación. Ya, ahí estás, o sea, estás amarrada, hay 5 güeyes horribles, panzones, barbudos, asquerosos. La violación, it's a fact, o sea, no hay otra, ya estás ahí, ya la proyectaste, o sea, no voy a entrar si está bien o está mal, si no, ya estás ahí. Tienes dos opciones, o aprietas, luchas, pataleas, que te va a doler más, o respiras profundo y dices, ok, ¿qué fantasía incluyen estos 5 pelados que están aquí enfrente? Y voy a tener el mejor momento de mi vida. No quiere decir que esté bien lo que hayan hecho, por supuesto que no, pero ya estoy ahí, ya estoy en esa realidad, ya estoy en ese pedo, ya estoy en ese conflicto, ya estoy ahí. ¿Cómo me lo quiero contar? ¿Lo quiero sufrir? ¿Lo quiero patalear? ¿Me quiero apretar? ¿Quiero que me desgarre la realidad? ¿O estoy dispuesto a respirar profundo y poder decir, ¿cómo quiero interpretar esto? ¿Cómo lo quiero vivir? De todas maneras lo voy a pasar, ¿no? En otro Claro, momento con un paciente, estaba yo dando un curso y en eso veo que se le transforma la cara, ¿no? Y resulta que su mamá le acababan de dar el diagnóstico de cáncer, no sé qué, y no sé cuánto, y le decía, güey, ya vas a pasar por ahí. O sea, te guste o no, o sea, vas a pasar. transitar. ¿Cómo lo quieres transitar? ¿Lo quieres transitar con miedo a que si se va a morir todos los días? ¿Lo quieres transitar pensando que hicieron mal? ¿Lo quieres transitar o lo quieres transitar pudiendo decir, esta es la realidad que vivo y estoy en paz con ella? Porque de 100%. todas maneras
Va lo a vas pasar. a pasar. O sea, ¿cómo lo quieres vivir? Me ¿Desde dónde? encanta, me encanta. Literal, lo aceptas con paso, con guerra. Porque de todas maneras lo vas a transitar. O sea, si yo sé que yo soy el creador de mi realidad, yo solito decido poner las piedras que quiero poner enfrente. Entonces, las quiero poner grandes, chiquitas o no las quiero poner, pero de que voy a pasar el camino, lo voy a pasar. O sea, ni Dios Padre te salva, güey. O sea, ese proceso de cáncer de tu mamá, ni Dios Padre te salva. Es que me voy a ir y voy a irme a otro país. Está bien, lo estás pasando. Punto. Nadie te va a quitar el proceso. Lo único que vas a hacer es lo haces de forma bonita o lo haces de forma sufrida y sacrificada. De todas maneras, vas a encontrar lo que tenías que encontrar. No importa, o sea, no importa si tomas la pastilla roja o la azul, de todas maneras vas a llegar a donde tenías que llegar, porque tu alma no se equivoca. Y eso me Claro, parece, hay un libro que me fascina, que es el espíritu de tu alma, así se llama el libro, y justo lo que dice, no importa si eliges A o eliges B, tu alma no se equivoca, tu alma va a elegir la mejor decisión, la mejor circunstancia, la mejor proyección para encontrar lo que necesita encontrar. Entonces, pues sabiendo que tu alma no se equivoca, ¿cómo le haces para estar menos peleado con las decisiones que ya tomó tu alma, aunque creas de forma consciente que no fue la mejor decisión? Pero si sabemos que tu alma no se equivoca en las circunstancias que proyecta, pues no importa entonces si elijo el camino rojo o el camino azul. De todas maneras, llegaré a donde tenía que de llegar, de llegar, la total. forma que tenía que llegar, con las personas que tenía que llegar, para vivir la experiencia que tenía que llegar. Ya, me dejo de pelear con el cómo quisiera que fuera o no la decisión que tomé o no. Súper, total, total. Wow, me dejaste sin speechless. Pues Pues muy bien, pues te agradezco mucho por venir. Creo que ha sido súper enriquecedor el tenerte aquí en Queerland. Creo que sale un espacio más para platicar un poco de esto del niño interior y cómo el niño interior toma tus acciones. Espérenos para un próximo episodio. Claro, si tú Feliz. aceptas, te estoy comprometiendo. Y no solo ese, me parece que hay un tema del cual a mí me gustaría hablar, que es cómo justo podemos pasar de la búsqueda de la aceptación de los demás para poder encontrar tener tu propia aceptación, porque me parece que ese es el nombre del juego. Me parece que conforme más personas tengamos herramientas más sencillas para poder aceptarnos, para poder jugar con nuestro propio juego, habrá menos sufrimiento o menos guerras o menos formas de violencia hacia el exterior, ¿sabes? Me parece Total, que la mejor forma de atacar la violencia de un país no es con violencia, sino es reconociendo con la violencia que conciencia. cada uno de nosotros tenemos y por qué necesitamos vivir en esa proyección, en esa realidad tan caótica o en esa realidad tan disonante, ¿no? Total, total, y me encanta este proceso de autoaceptación, porque creo que en lo personal he visto y creo que hemos visto entre los 2 un recorrido del punto A de cuando éramos pubertos de 24 años a ahorita que ya somos señores, que creo que es interesante compartir con aprendizajes. Sin duda, y además el saber, el poder impulsar el hecho de que la locura es la verdadera sabiduría, ¿sabes? Que la Ujú. locura es lo que realmente tiene sentido. Hace un par de años, en una ceremonia que yo daba en una ceremonia que yo daba, se acercó una paciente y me dijo, muchas gracias. Le dije, ¿de qué? De crear esto. Y le dije, no, es un placer compartir. Y me dijo, no, no, gracias por estar dispuesto a creer que tu locura tenía un sentido más grande que el que tú solito le veías. Y me acuerdo de Guau, haberme roto en ese momento y me acuerdo de decir, puta, tiene toda la razón. ¿Cuántas veces me peleé con mi propia locura? Me peleé con la forma en la que veía la vida, me peleé con la forma en la que interpretaba para quizás darme cuenta que esa locura es medicina para alguien más, es medicina para el otro, es medicina
para la persona que está enfrente, que no es más que la proyección de mi misma persona, ¿no? Entonces, me parece que se vuelve interesante abrir estos espacios donde podamos escuchar lo que el otro tiene que decir con respecto a su propia locura, porque en esa compartir la experiencia están esas perlas quizás milagrosas o quizás esos veintes de conciencia que todos necesitamos. Súper, me encanta, me encanta. Pues de verdad, mil gracias por aceptar. Me encanta tenerte y me encanta coincidir en este plano contigo. Y pues nada, seguimos en contacto. ¿Dónde te pueden encontrar? Quien quiera tener sesiones contigo. Claro, feliz. Tengo mi Instagram, Jorge Medina, Rauna, Jorge Medina Arauna. Facebook también, Jorge Medina Arauna. Y tengo mi página, jorgemedina.mx. Ahí puedes ver un poco lo que hago. Estoy haciendo constelaciones con caballos, que es una Me locura, encanta, muero de hacerlo. constelaciones, ceremonias, cursos, sesiones individuales. Me parece que de nuevo el objetivo de los terapeutas o el objetivo de este lado es abrir la posibilidad para que te puedas cuestionar, para que puedas encontrar un espacio en donde puedas, más que encontrar respuestas, encontrar preguntas, porque a medida que tú solito aprendas a gestionar esas preguntas, empiezas solito a entender cómo o aprender a gestionar tu propia realidad. Así es que encantado. Gracias a ti por este espacio, gracias por atreverte, gracias por abrir un espacio que implica abrir tus propios secretos, que implica abrir tu propia vulnerabilidad y hacerlo en terapia se vuelve siempre enriquecedor, pero creo que hacerlo masivamente implica también un riesgo y un valor que pocos nos atrevemos o que pocos estamos dispuestos a hacerlo. Así es que feliz de estar contigo, feliz de compartir este espacio y espero que sea el primero de muchos más bien. Me encanta, me encanta. Muchas gracias, George, y seguimos en contacto. Muchas gracias. A todos, elijan qué historia se quieren contar y como diría mi querido amigo, sean consecuentes con ella.